Buenas a todos, el día de hoy vamos a ver un interesante video de puntos notables, específicamente incentro. ¿Qué es el incentro? El incentro es el punto de intersección de las bisectrices interiores. Tenemos un triángulo, hemos trazado las bisectrices interiores, las cuales concurren en un punto llamado I. Ese punto I se le llama incentro. ¿Tiene alguna propiedad? ¿Qué propiedad tiene? Que la medida del ángulo AC siempre va a ser 90 más la mitad del ángulo B. Es una propiedad que inclusive se ve en el tema de triángulos, la parte de las relaciones angulares o simplemente la primera parte de triángulos. ¿Tiene otra propiedad el incentro? Sí. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Ahora sí vamos con tres problemitas interesantes que tienen que ver con incentro. Problema 1. Nos piden hallar el segmento PQ si el punto I es el incentro y además el segmento PQ es paralelo al segmento AC. Además, en el gráfico tenemos que AP y QC miden 4 y 5 respectivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, trazamos el segmento de A hacia I y de C hacia I. Por ser incentros sabemos que son bisectrices interiores. Luego, como PQ es paralelo al AC, notamos el ángulo PIA vale también medida A por la propiedad de la Z, lo cual nos damos cuenta que el triángulo API es isósceles porque tiene dos ángulos iguales y por tanto sus lados respectivos serán iguales. Eso quiere decir que el segmento PI valdrá 4 unidades. Análogamente, podemos ver que el ángulo C y Q va a valer C unidades por la propiedad de la Z. Entonces, el triángulo IQC también es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Es decir, sus lados respectivos deben medir lo mismo. Con lo cual, el segmento IQ valdrá 5. Por tanto, el segmento PQ medirá 9 unidades. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Nos dan el triángulo rectángulo ABC, nos dan el incentro I, nos piden calcular el segmento AC, si además en el gráfico se puede notar que el segmento AI es 7 y el segmento IC es 8 raíz de 2. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos con la solución. Recordemos que la propiedad decía que el ángulo AIC es 90 más la mitad del ángulo B. La mitad del ángulo B sería 45 y sumado con 90 nos daría el valor de 135 grados. No olvidar que el segmento AI como el IC son bisectrices. Si prolongamos el segmento AI hasta un punto K y de C hacia K de tal manera que formemos un ángulo recto, podemos notar que el ángulo KIC mide 45 grados. Entonces el triángulo IKC sería un triángulo notable conocido, 45-45. Sus catetos medirían 8 y 8 respectivamente. Por lo tanto, para calcular el segmento AC podemos utilizar el teorema de Pitágoras en el triángulo AKC, que sería el segmento AC al cuadrado, que es la hipotenusa, sería igual al segmento AK al cuadrado más el segmento KC al cuadrado. Reemplazando, AC al cuadrado igual 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, nos va a salir 289 y al calcular su raíz nos dará 17. Ahora pasamos a un tercer ejemplo.
Nos dan un cuadrilátero con ciertos ángulos y nos piden calcular el valor de x. Aquí en ningún momento nos están hablando de incentro, pero acá está el detalle de eso. Vamos con la solución. Lo que podemos hacer para empezar es calcular el ángulo que falta en el triángulo ABD. Y vemos que es 20 grados, ya que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180. También podemos notar que el segmento AC es bisectriz del ángulo BAD. Y si tenemos una bisectriz para un triángulo, refiriéndonos al ABD, podemos garantizar que el incentro se encuentra en algún punto de dicho segmento. Es decir, voy a trazar la bisectriz del ángulo B y también del ángulo D, intersectándolo en el punto I. Habíamos dicho que el incentro estaba sobre la recta AC, por la garantía de que el segmento AC era bisectriz del ángulo BAD. Luego podemos notar que el cuadrilátero que yo estoy sombreando cumple una propiedad. Se cumple el teorema del rebote o teorema de la sonrisa, lo cual podemos decir entonces que es un cuadrilátero inscriptible, refiriéndonos al cuadrilátero IBCD. Entonces, si es inscriptible, podemos encontrar el ángulo X, pero antes vamos a calcular la medida del ángulo BIC, que sería 68. Y ahora sí, aplicando el teorema del rebote o de la sonrisa, podemos decir con garantía que la medida del ángulo X sería 68 grados. Y con esto terminaríamos este interesante video de puntos notables respecto al incentro. No te olvides comentar, compartir y suscribirte, que seguiré subiendo videos de geometría y matemática en general. Y conmigo será hasta la próxima.